Para comprender mejor lo que es un alimento, estudiaremos su procedencia, su clasificación nutrimental y sus denominaciones comerciales. A los alimentos los podemos clasificar según su origen biológico en vegetales o animales. En primera instancia, tenemos a los alimentos de origen vegetal, en donde se incluyen las algas, los hongos y las plantas. Comencemos por las algas, las cuales son organismos fotosintéticos que se caracterizan por una morfología simple y la necesidad de un medio acuoso para vivir. Dentro de la dieta humana, podemos mencionar las algas comestibles, famosas gracias a la difusión de la comida oriental, como el kombu, utilizado como potenciador del sabor, el wakame, que es utilizado en ensaladas y caldos, el nori, que es utilizado como hojas para enrollar el sushi, y la espirulina, famosa por su alto contenido de aminoácidos. También, en la dieta humana encontramos productos extraídos de las algas, como el agar-agar, un texturizante utilizado en la industria alimentaria como gelificante. Otro ejemplo es la algina, utilizada como espesante en la fabricación de helados. Después, tenemos a los hongos, que son seres vivos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros organismos. A diferencia de los animales, estos no ingieren su alimento, más bien lo digieren afuera de su cuerpo y luego lo absorben. La mayoría de los hongos se alimentan de nutrientes que absorben del material en descomposición en el suelo. Otros son parásitos, es decir, absorben nutrientes del cuerpo de sus huéspedes. Aunque no lo pareciera, existen cientos de hongos comestibles. Es más, para que te des una idea, y también para que aprendas un poco sobre cultura, los tlahuicas, un grupo indígena del Estado de México, consume alrededor de 160 especies de hongos silvestres. Pero bueno, a pesar de que existen muchos hongos comestibles, solo son pocas las especies que son cultivadas para uso comercial. Quizás reconozcas algunas de ellas porque los hayas consumido, como el champiñón de París, que es usualmente utilizado en omelets, el riquísimo portobello, utilizado como sustituto de carne en las hamburguesas veganas, las gírgolas, las deliciosas pero carísimas trufas, los shiitakes, las colmenillas o el icónico hongo de la cocina mexicana, el huitlacoche. Y no solo eso, también consumimos hongos microscópicos como la levadura de cerveza o la levadura de pan. Por último, dentro del reino vegetal, encontramos a las plantas, las cuales se dividen en 4 grupos: musgos, helechos, coníferas y angiospermas. De estas, solo el grupo de las angiospermas, es decir, de árboles frutales, y pocas coníferas, forman parte de la dieta humana. Por lo tanto, solo nos detendremos a analizar la estructura de las plantas frutales para comprenderlas. Empecemos con las raíces. Estas tienen la función de absorber el agua y los minerales disueltos en ella, fijar a la planta al suelo y formar relaciones simbióticas con los microorganismos del suelo para proteger a la planta. En algunos casos, también sirven como reserva de nutrientes ricos en energía. Ejemplos de ellos es la zanahoria, el rábano, nabo, betabel, entre otros. Después están los tallos, que sirven como soporte para las hojas y frutos y son la vía de transporte del agua y los nutrientes de la planta. Este órgano, por lo general, no proporciona mucha energía a los seres humanos, pues está compuesto principalmente de fibras que no son digeribles por nosotros. Sin embargo, los tubérculos, que son tallos modificados, almacenan grandes cantidades de carbohidratos como la papa, el ñame o el camote. Después están las importantísimas hojas. En cierto sentido, las hojas son la fábrica del alimento más importante del mundo, pues son los órganos donde se realiza la mayoría de los procesos bioquímicos, incluyendo el más importante, la fotosíntesis. Pero, aunque las encargadas de los procesos bioquímicos sean las hojas, este órgano no reserva demasiado macronutrientes, por lo tanto, no aportan mucha energía a la dieta humana. No obstante, son fuentes ricas en vitaminas, minerales y fitoquímicos. Ejemplos de hojas comestibles serían las espinacas, acelgas, lechugas, la rúcula, el laurel, entre otras más. Después están las flores, los órganos reproductivos de la planta que cumplen la función de perpetuar la especie por medio de la reproducción sexual. Estas contienen los ovarios y los óvulos que al ser fecundados se desarrollan en frutos. Aportan fitoquímicos que actúan como antioxidantes para el cuerpo humano. Seguramente ya habrás consumido algunas como la manzanilla o la flor de Jamaica para hacerte una infusión, o la flor de calabaza en algún taco. Otros ejemplos serían el azafrán, la flor de yuca o la flor de azahar. Finalmente tenemos a los frutos, que comprenden las partes carnosas de los órganos florales que hayan alcanzado un grado adecuado de madurez. Son las partes vegetales que aportan más energía a la dieta humana,
ya que almacenan muchos macro y micronutrientes. Los frutos se dividen en dos categorías. Los frutos carnosos, que se caracterizan por contener una pulpa que rodea las semillas. Por ejemplo, la manzana, melón, naranja, durazno o guayaba. Por otra parte están los frutos secos, que se caracterizan por no contener pulpa y tener un porcentaje de agua menor a 50. Estos, a su vez, se clasifican en cariopsis, es decir, frutos de las gramíneas como el trigo, la cebada, la avena o el centeno. Las legumbres, que son los frutos característicos de las leguminosas, como los frijoles, los chícharos, las lentejas o los garbanzos. Y después están las nueces, que constan de una cáscara dura con una semilla comestible, como las almendras, los cacahuates o las avellanas. Por último, dentro de los frutos se encuentran las semillas, que contienen un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También contienen una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta protectora. Ejemplos de semillas comestibles son las semillas de los frutos secos y algunas de los frutos carnosos, como las semillas de calabaza. Dentro de la otra clasificación de origen biológico están los alimentos de origen animal. Las carnes es todo tejido muscular de los animales. Los lácteos, todo producto derivado de la leche de animales domésticos. Los embutidos son carnes condimentadas con hierbas aromáticas y diferentes especias. Los mariscos comprenden a los invertebrados marinos comestibles y destinados al consumo alimenticio, especialmente los crustáceos y moluscos. Los huevos son los embriones de las aves domésticas. Las mieles es el néctar de las flores colectado y regurgitado por las abejas. Y los insectos, como chapulines, hormigas, chicatanas, ciertas larvas, alacranes, entre otros muchos más. Como mencioné, la clasificación anterior se basa en el origen biológico y las partes de los seres vivos. Sin embargo, para fines nutricionales, los alimentos se clasifican por grupos según su contenido nutrimental. De esta forma, vamos a referirnos como frutas a todos los frutos de plantas que sean carnosos y presenten azúcares, es decir, que sean dulces. Azúcares son los alimentos y bebidas que contienen principalmente azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa. Los cereales son todos los alimentos que contengan en su mayor parte carbohidratos en forma de almidón, como lo son todas las gramíneas, algunos tubérculos y raíces. También todos los productos procesados que estén compuestos principalmente de carbohidratos, como lo son los cereales de cajas, barras de granos, harinas, panes, tortillas, etc. Las leguminosas son todos los granos que contienen almidón, pero que también contienen altas cantidades de proteína. En este grupo se incluyen todos los frutos secos de las legumbres. Las verduras son todos los vegetales comestibles que no sean ni frutas, ni cereales, ni oleaginosas, ni leguminosas. Se caracterizan por contener alto contenido de fibra, por lo tanto un bajo aporte calórico. Nótese que aunque el tomate es una fruta en términos anatómicos de la planta, esta es considerada como verdura, puesto que contiene muy bajo aporte de azúcares. Los alimentos de origen animal es todo producto proveniente de tejidos animales, los insectos, crustáceos y huevos. Lácteos, todo producto derivado de la leche de diferentes especies. Puede ser en forma de yogur, jocoque, queso o simplemente leche. Aceites y grasas son los productos que están constituidos por lípidos. Los aceites son lípidos líquidos a temperatura ambiente y las grasas son lípidos sólidos a temperatura ambiente. El aguacate, aunque es una fruta en el sentido anatómico de la planta, entra en esta clasificación por su principal contenido de grasa. En ese mismo grupo encontramos dos subdivisiones. Las grasas con proteína, es decir, productos constituidos principalmente por lípidos con cantidades moderadas de proteína, en el cual se incluyen todas las oleaginosas. Y en segunda instancia tenemos a las grasas con azúcares, es decir, una combinación de ambos grupos. Por ejemplo, el chocolate, que es una mezcla de manteca de cacao con azúcar, o el betún, que es una mezcla de mantequilla con azúcar.